¿Cómo están? De nuevo nosotros por aquí, pero sin botella. Hoy sin botella. ¿Por qué sin botella? Sin botella, ya basta de tomar whisky. La idea de hoy es hablar nada más que de una parte del proceso de producción del whisky. Una parte que no se habla mucho, no se la tiene muy en cuenta también, pasa desapercibida. Pasa desapercibida. Sí. Y para Es nosotros, más importante. sí, es donde realmente hay muchos aromas y sabores que se forman gracias a ese pequeño espacio del proceso de producción, que es la fermentación. Todos sabemos que primero está el malteado, el agua ya empieza a darnos sabores, la variedad de cebada que se utiliza también nos va dando sabores, pero el momento de la fermentación es fundamental para encontrar diferentes tipos. Es como que le va dando ya la característica al whisky, ¿no? Exacto. ¿Para dónde vamos? Sí, nosotros siempre hablamos de la importancia del agua por sobre todas las cosas. Cuando nosotros vamos a hacer un whisky, siempre decimos, tenemos 3 materias primas principales. Una es el agua, el otro es la cebada y el otro son las levaduras. En esta parte del proceso de elaboración intervienen esas 3 partes. Entonces, siempre hablamos que el agua, dependiendo del tipo de agua, el afluente que sea, etcétera, tiene características muy importantes. Ya en otro momento vamos a hablar de agua específicamente. Pero aguas duras, aguas blandas, la importancia de los minerales. Eso es muy importante a la hora de fermentar, porque dependiendo del tipo de agua que nosotros tenemos, vamos a elegir las levaduras y esas levaduras nos van a dar diferentes perfiles de whisky. Cuando nosotros hablamos de perfiles de whisky, estamos hablando, por ejemplo, de notas que van a empezar a aparecer a raíz de esa fermentación, dependiendo el tiempo de fermentación que se utilice, la cantidad de horas, dependiendo de las temperaturas, como dije recién, el tipo de levaduras que se van a utilizar. Y hay una parte muy, pero muy importante, ¿sí? Nosotros siempre que hablamos de la fermentación, estamos hablando que previo al paso de fermentación hubo una maceración. En esa maceración vamos a trabajar con aguas a temperaturas muy elevadas, pero nunca van a llegar al punto de hervor. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hacer un parate acá, porque hay mucha gente que cree que la cerveza, como es una bebida fermentada, pero no destilada, cuando hacemos cerveza, si nos sale mal la cerveza porque se nos disparó la curva de fermentación, la destilo y hago whisky. No, señores, lamento desilusionarlos con todo mi corazón, pero no es así. Nosotros vamos a empezar a decir cuáles son esas diferencias. La primera diferencia es que el mosto en la cerveza, ¿sí?, va a tener determinadas características, va a tener las variedades de cebada van a ser otras. Van a haber diferencias en las variedades de cebada, pero básicamente en las temperaturas. En un mosto de cerveza, yo al mosto lo hiervo, ¿sí?, y después obviamente tengo que agregarle lúpulo, etcétera, etcétera. Pero en ese mosto yo tengo que hacer un previo proceso como de pasteurización también, ¿sí? En el whisky nunca y bajo ninguna circunstancia vamos a hervir ese mosto. Vamos a tener una temperatura límite con la cual vamos a trabajar y después esa temperatura, ¿sí?, cuando pasa a la fase de fermentación, que es de lo que vamos a hablar hoy específicamente, y que se desarrolla en esa fase de fermentación, vamos a empezar a hablar de bajar la temperatura de un mosto que no fue hervido, ¿sí? Y una vez que nosotros bajamos esas levaduras, esa temperatura, vamos a trabajar con levaduras que tienen diferentes características. En algunas destilerías se trabaja, por ejemplo, con 3 o 4 o hasta 6 cepas distintas de levaduras, pero que todas tengan obviamente la característica que trabajen a una temperatura pareja. ¿Por qué? Porque si no se nos agarrarían a las piñas las levaduras adentro de esa fermentación y no llegaríamos a los límites que necesitamos para producir esa cantidad de primeros alcoholes que vamos a empezar a trabajar en el proceso de fermentación. Preguntas y respuestas. ¿En qué me influye el tiempo de fermentación? Yo me acuerdo una vuelta que estaba en una destilería y escucho que dicen, no, acá en el tour, yo no estaba en el tour, estaba atrás. 48 horas. 48 horas. ¿Por qué dicen 48? No sé, en varios libros también sale de 48 horas. Entre 48 y 72 horas.
La levadura, dependiendo del tipo de levadura que sea, trabaja de tal forma al punto de comerse todos esos azúcares que nosotros tenemos ya partidos en monosacáridos. Los monosacáridos son azúcares, o sea, de un solo tipo de azúcar, ¿no? Entonces se comen todos esos azúcares y empiezan a generar esa transformación de azúcar, ¿sí?, en alcohol, en etanol. Nosotros necesitamos alcohol, necesitamos siempre de azúcar, porque todo lo que nosotros fermentemos que tenga azúcar nos va a dar alcohol. Cuando nosotros trabajamos con determinada cantidad de horas, en el caso de esas que dicen que son 48 horas, que no son 48 horas, son más de 48 horas, vamos a tener una fermentación incompleta. Si nosotros tenemos una fermentación incompleta, en este caso, por eso es que las levaduras son diferentes para cerveza y son diferentes para whisky. No es la misma levadura, o no es la levadura de pan que nosotros utilizamos para hacer no todas las destilerías utilizan las mismas levaduras. Exactamente. ¿Sí? Tiene también mucho que ver qué tipo de agua utilizan. Si, por ejemplo, el agua tiene mucho calcio, puede usar un tipo de levaduras y demás. Claro, de hecho hay algunas destilerías que trabajan con levaduras de retardo. Hay un montón, pero cientos y cientos de cepas de levaduras y cientos de combinaciones. El tema de la carga horaria es muy importante. ¿Por qué? Porque vos ahí es donde vas a empezar a generar un montón de compuestos que después van a quedar impregnados en el destilado. Por más que vos destiles, después todas esas primeras notas, ¿sí?, y esas transformaciones químicas que se van a empezar a hacer durante esa fermentación van a quedar impresas en lo que va a ser tu producto final. Por eso siempre cuando uno habla de un whisky, no habla de sí, traeme una variedad de cebada cualquiera, no importa, y un par de levaduras y con eso hacemos una cocción. No se trabaja así, se trabaja. Tenemos este agua. Las levaduras van a trabajar con este agua a esta temperatura. No todas las levaduras trabajan a la misma temperatura. Entonces, dependiendo de esa temperatura, también vamos a dejarla determinada cantidad de horas. Ahora contanos un poquito, según la curva de fermentación, ¿sí?, ¿qué tipo de sabores, por ejemplo, podemos llegar a empezar a encontrar con, obviamente, una curva bien larga de fermentación de 72 horas? Por ejemplo, cuando agarramos un whisky, lo empezamos a oler y encontramos, es una delicia, y encontramos aromas, por ejemplo, a frutas blancas o a frutas bien frescas. Podemos encontrar también esas notas como a pan. A veces uno asocia la nota del pan tostado con la barrica y no hay nada más alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque vos es como que el cerebro, el instinto te hace asociar el tostado con el tostado de la madera, pero en realidad esa nota como a pan que uno siempre huele es la nota a levadura. Entonces nos vamos a encontrar con esas notas, vamos a encontrar notas generalmente bien frescas, y también en algunos casos, cuando la fermentación no es correcta, siempre igual... Es una fermentación controlada. Exactamente, hay una fermentación controlada, nos podemos llegar a encontrar con algún que otro tipo de alcohol que después vamos a modificar en la destilación, ¿sí? Bien. Entonces podemos decir que la fermentación es el momento donde los azúcares ya se empiezan a transformar en alcohol. Exacto. Y termina, hay graduación alcohólica, que va entre 7 y 10 grados. Exactamente. 7, 10 grados. Generalmente también hay que tomar en cuenta la densidad de esa fermentación. No siempre nos va a quedar con la misma densidad, y eso es lo que después nos va a ir dando también a qué velocidad vamos a destilar. Y tenemos también que tener en cuenta cuáles son los primeros alcoholes que nosotros generamos, ¿sí? Te das cuenta por el aroma más que nada. Entonces se hace como un control de esa fermentación y se empiezan a oler los diferentes alcoholes. De todas formas, a vos te ha pasado, a mí me ha pasado que nos hagan oler un Bollback enorme, con una fermentación que recién se terminaba y te pega una piña, acá. No por el alcohol, es como si te clavaran una aguja de tejer en el ojo. Está buenísimo, a mí me encantó igual. Pero eso después, cuando vos olés eso y después cómo se transforma al momento de destilarlo, la primera y después la segunda vez, es increíble.
Sabemos que absolutamente todos los pasos en el método de producción son controlados, están cuidados y tienen que ser perfectos para poder seguir avanzando en eso. Pero en la fermentación, por eso nos queríamos detener acá en la fermentación, es donde realmente creo se termina de cocinar, ¿sí? Todo, y de ahí, después sí, obviamente se destila, después la maduración es importantísima, pero es donde uno le empieza a terminar de dar la característica final al whisky que va a querer tener. Con esto terminamos por hoy. Hacemos brindis. Salud. Hasta luego. Bueno, empezamos de cero. Dale. Chin, chin. Espera que pasen los niños. Porque estaba hablando y no paraba y no paraba. Oh, qué bueno que va a quedar eso ahí en la ¿Qué? filmación. ¿Cómo? ¿Qué haces, papá? ¿Estoy bien maquillada o...? Preguntas y respuestas. A ver si te engancho en algo. Hola, sí, no podemos grabar porque estás hablando. Escuchá, sigue bardeando. Tenés que volver a hablar. Y que no sé qué decir. Yo soy tímido. Llama a la princesa Elsa, decirle que venga, a ver si se descongela. ¡Llámala! Es buenísimo. Bueno, yo quería invitar a la princesa Elsa porque soy fanática de Disney. ¿Mm?